En el aire, Juan Manuel Cao. A fondo. Mira tú, nos enteramos por el régimen castrista y no por la administración Biden, como correspondería, de que antes del 11 de mayo empiezan las deportaciones de cubanos hacia la isla. Lo dijo el señor de Cosío, que lo ven en pantalla. Esa es una noticia con indudable doble filo. ¿Qué significa? Que en menos de un mes los que tienen cartas de deportación podrían ser llamados o sacados por la fuerza de sus casas o de sus trabajos, que se va a desatar en Miami una cacería de cubanos. En el fondo, tal acuerdo parte de una incomprensión profunda de la tragedia, no solo del pueblo, sino también de este exilio. Lo vamos a explicar, lo vamos a discutir. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Nos acompaña Andrés Alburquerque, analista de temas cubanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Empiezo por ese planteamiento de que se entera uno por el señor Fernández de Cosío, que es el encargado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el MINRES cubano de los Estados Unidos, y no por la administración estadounidense. Bueno, mira, una vez en la vida vamos a tratar de entender a este señor. En realidad es un tema que para nuestra comunidad es de vital importancia, pero para el resto del país ni le va ni le viene, pensándolo así. Ahora, pero es que esto es un patrón. Tú te enteras de las noticias porque se filtran noticias, porque hay un espía colado en pero el presidente no da conferencias de prensa, su vocera manda a callar a la gente, dice que va a suspender al único africano que tiene, no lo deja hablar. Entonces, es un patrón de silencio hermético porque no tienen cosas buenas que decir. Ahora, lo cierto es que se ha llegado a este acuerdo y para mí lo que resulta importante es que hay algo que están haciendo. Es decir, van a empezar las deportaciones y tú haces una buena pregunta, ¿y a quién van a deportar? Van a deportar a los que acaban de llegar y no califican van a deportar a los que ya viven aquí de hace una vida y son deportables de hace 30 años y los van a deportar ahora. Es una buena pregunta, más allá de la ley, Cao, porque sabemos que la ley debería ser igual para todos, ok, pero hay unas situaciones personales y familiares de cubanos que tú y yo conocemos que son deportables hace 17, 20 años. ¿Qué va a pasar con esta gente? Lo que yo no quisiera es que deportaran a los que llevan una vida aquí, que están contribuyendo y pagando impuestos, y entonces te dejaran al seguroso que se coló por la frontera hace 3 días. A ver, antes de entrar en ese tema que es medular, ¿no? Vuelvo al asunto de que nos enteramos por la Cancillería castrista y no por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahora nos van a querer vender que esto es algo que ha tenido que aceptar Cuba. Si esto hubiese sido algo que ha tenido que aceptar Cuba a regañadientes, no lo anunciarían a bombos y platillos. No serían los primeros. Al contrario, cuando ellos quieren callarse algo, lo callan, le tratan de dar la vuelta, discuten si les va a convenir o no les va a convenir, etcétera. Pero mira lo que dice Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Dice, tenemos una comprensión común, las dos partes, Estados Unidos y Cuba, sobre la naturaleza del problema. He aquí que sabemos que la interpretación de cuál es la naturaleza del problema que esgrime Cuba es que Estados Unidos, con sus estímulos migratorios, ley de ajuste, aceptación de peticiones políticas, por ejemplo, al que se le robó la avioneta, que ya se han quejado, etcétera, y que el embargo, las sanciones, que los estímulos para esa migración, la culpa la tiene Estados Unidos. Entonces, si tú me dices, si viene Fernández de Cosío a decir que tienen una comprensión común sobre la naturaleza del problema, quiere decir que Estados Unidos ha asumido la interpretación de Cuba. A 2 por 2 sigue siendo 4. Yo voy incluso más allá. Yo decía hace 2 días con unos colegas tuyos que no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, estoy solo hablando de lo que me parece que sea. En la administración Obama estaba loquito porque la Junta le dijera X y X para darle algo. Esta administración, si bien es verdad que se ha demorado bastante en abrir la mano, esta administración es peor, porque a mi juicio le sopla a la Junta lo que tiene que decir para ellos poder darle lo que la Junta quiere. Y esta declaración
de Fernández de Cosío me parece que está en sintonía con esto. Bueno, digan esto y prometan para que para nosotros parecer fuerte, y yo te prometo que después yo te voy a dar la mascada que tú quieres. Esto es una conspiración, estas no son conversaciones, estas son confabulaciones. Cada vez que estos dos se reúnen, la junta de aquí y la junta de allá, porque hay junta en ambos lugares, lo que sale es una confabulación. El único perdedor es el pueblo cubano, porque no hay una solución definitiva que tú digas, bueno, no me gusta, pero se arregló la cosa. La cosa no tiene arreglo, aquí lo saben, pero de todas maneras siguen porque ellos están más cerca de la Junta que de ti y de mí. Aunque, digan que son capitalistas. Ven a Miami, a pesar de que seamos ciudadanos norteamericanos, como enemigos, y se entienden mejor con La Habana. Que con nosotros. Y tienen más deseos de entenderse con La Habana, eso está clarísimo. Cao, para este tipo de gobierno, para este gobierno que está ahora, las personas como nosotros, no digo tú y yo, el cubano este que llega con una mano atrás y otra adelante y progresa y arregla aire acondicionado y tiene un camión y una casa con piscina, tú con tu casita propia y tu cosa. Esa es la raza de personas que a la gente que está aquí en este momento no le conviene, porque ellos están tratando de deconstruir los Estados Unidos y crear una especie de Cuba. Entonces nosotros estamos en el medio, somos ejemplos que no ayudamos a su narrativa. ¿Cómo se van a virar a la comunidad negra y decirle, sigan cogiendo cupones y haciéndose aborto? Y ellos le dicen, sí, pero Cubans don't live like that. Entonces somos un ejemplo que a ellos no le conviene. Claro, ¿no? Es lo que estaba viendo yo del documental Patria y Vida, que como dicen los propios autores de la canción, ¿no? Somos un grupo de negros que estamos planteando un tema no solo de libertad, sino un tema racial, y ya han logrado evitar que el público americano lo vea con reclamos de otro tipo, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Vamos a lo que tú planteabas, que decíamos que era medular, que es a quiénes van a deportar. El abogado de inmigración conocidísimo, Willie Allen, habló con América. Mi abogado. ¿Es tu abogado? De América Noticias, porque tienes carta de deportación. No, pero él fue el que me hizo los papeles a mí, a mi mujer, es mi abogado. Ok. La pregunta, están los deportables de hace 40 años, que eran como 30,000, según algunas cifras. Y están ahora este grupo de deportables que simplemente entró por la frontera, no supo qué decir en un juicio y le denegaron el asilo. Dice Willie Allen que hay algunos, docenas que están en Chrome y en distintos centros de detención, listos ya para ser deportados. Otros han estado aquí en el programa, temerosos se han salvado de milagro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensa él? Es triste, pero Cuba está aceptando a las personas que fallaron en su intento de tener asilo o protección en los Estados Unidos. Es triste las familias que van a ser afectadas en el sur de la Florida. Uno puede esperar solamente lo mejor para ellos en el futuro o algún cambio de ley que les permita quedarse aquí, que no creo que va a ocurrir en largo rato. Así que veremos quiénes van a ser las personas afectadas. Sospecho que los que van a ser afectados son los que en este momento están detenidos por emigración, sea en Chrome, BTC o en otros centros de detención en los Estados Unidos. Ojalá no. Yo no le deseo el mal a nadie, pero lo menos injusto sería por orden de llegada. Bueno, si a ti te acaban, tú sabías que no podía, viniste, y no que vayan a deportar a aquel deportable que a lo mejor cometió una felonía. Yo no voy ahora a edulcorar nada, Cao. El que tiene una orden de deportación generalmente es porque se la buscó. Pero entre aquel momento y ahora esta persona se puede haber regenerado. Ha pagado una cantidad de impuestos en este país enorme. Posiblemente ya sea otro ser humano. Ahora lo vas a mandar de vuelta para la Cuba de ahora. A mí lo que no me gustaría es que terminaran deportando a esos que llevan 30 años, que tú y yo conocemos, que ya son parte de la comunidad. Bueno, quieren deportar a Ramón Saúl Sánchez. Y que me preocupan. Incluso por delitos políticos. Me preocupan tantas cosas. Saliendo de ahí el jefe de inmigración castrista en su visita. Comenzó el calvario de... Sí, porque estos aparatos progubernamentales, yo le tengo miedo incluso en países de libertad. Sí, porque no, funcionan como burocracias. El gobierno, lo decía el gran Ronald Reagan, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Entonces, mira a ver qué pasa. Ahora, hay otro elemento complicado en todo esto.
En años anteriores, yo no sé ahora, porque algunos me han dicho, bueno, no se ha hablado de ese tema. Generalmente los temas de dinero no se habla. Cuba ha pedido o incluso cobrado una cifra por cada devuelto, porque el argumento es, mira, esas personas nos cuestan, y eso no es nada inusual en el mundo de este tipo de negociaciones. No tienen casa, no tenemos cómo sostenerlas cuando lleguen, no tenemos dinero para aceptar esas devoluciones. Y no creo que sea Cuba el único país que hace eso. No. Por ejemplo, cuando a mí me llamó mucho la atención de que los rusos, para sacar sus tropas de los países que tenían semiocupados, Hungría, yo lo vi en Alemania, la Alemania comunista, etcétera. Se hicieron pagar. Ajá, pues hubo que pagar porque costaba dinero desmovilizarlos y trasladarlos de vuelta, ¿no? Y entonces aquí usan ese mismo argumento, pero aquí lo triste es que a esa gente le han sacado dinero por salir, ¿no? Le cobraron el pasaje de ida y vuelta, le deberían devolver ahora el que pagaron de regreso. No, por ir a llegar a Nicaragua. Eso ya allí, se lo gastaron. la casa que los estaba esperando, que es montada, por supuesto, por el gobierno de Cuba, de Nicaragua, el alquiler, la comida, se lo cobran, el trayecto en Panamá decían palanganeros, aquí son los coyotes, etcétera. Todo eso es un gran negocio, cuesta entre $10,000 y $15,000 llegar acá. Y ahora van a cobrar también por el regreso. Es una cosa vergonzosa. Además, es un instrumento de amedrentar al disidente. Ya tú te escapas, si te van a devolver, te vas a oponer a nosotros cuando te tengas que escapar, no tienes cómo escaparte. Por cierto, yo no entiendo cómo se acercan a Cuba. Si Díaz-Canel se acaba de deschavar con el tema de Rusia, totalmente alineado con el genocidio de Putin. Ustedes verán lo que dijo.